Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La historia del rey Anala. Historias señaladas en el texto del apéndice B de la obra El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa, traducido por Khenpo Kochon Gyaltsen Rinpoche, editado por Annie Katrin Lechodron y narrado por Jampel Wammo. La historia del rey Anala. El capítulo 3 explica que se debe evitar tener una visión errónea sobre las hábiles acciones de los maestros espirituales, y a cambio se los debe respetar profundamente, como se ve en el ejemplo del rey Anala. Esta es la historia de uno de los 110 maestros espirituales atendidos por el Bodhisattva Sudana. Su historia procede como sigue. El mercader vendedor de incienso de Luna Constante, un maestro espiritual del Bodhisattva Sudana, le dijo a este que debería visitar al rey Anala, en tibetano, Kingme, quien vivía en la ciudad de la Victoria Tala en el sur. Como había sido aconsejado de hacer esto, el Bodhisattva Sudana viajó de valle en valle, de ciudad en ciudad, hasta que finalmente llegó a Victoria Tala. Allí preguntó a la gente por el rey Anala. Le dijeron que el rey Anala condenaba a aquellos que merecían ser castigados y reverenciaba a aquellos que debían ser honrados. Él es el juez de aquellos que deben ser juzgados. El rey define muchas cosas que deben ser clarificadas. Es de esta manera como el rey habita este reino. Sudana fue a visitar al rey Anala. El rey estaba sobre un trono de leones, el cual había sido construido con un precioso y poderoso Vajra y muchas joyas. Su luz irradiaba en todas las direcciones. El palacio también estaba construido de varias joyas preciosas y adornado con joyas, parasoles, estandartes, doseles, redes de joyas, semirredes, etc. Todo de innumerables materiales divinos. El mismo rey era joven, digno y bien parecido, con cabello azul. En resumen, estaba marcado con todos los signos maravillosos. Llevaba ornamentos de joyas invaluables, aros, collares, pulseras y demás. El rey estaba rodeado de 10.000 ministros, quienes estaban atentos a sus deseos. También estaba rodeado de guardianes iracundos, como el Señor de la Muerte, quien castiga a los seres en el reino de los infiernos. Son guardianes despiadados. Cada uno posee ojos rojizos y un solo diente, y un rostro fruncido lleno de arrugas. Sus miembros son feos y temibles. De sus bocas salen palabras como mata, ataca y como el sonido del trueno. En sus manos sostienen hachas, espadas, flechas y demás. Cuando los ciudadanos robaban, mentían, dividían en actos de cizaña, el rey Anala ordenaba a estos guardianes castigar de diferentes maneras. Por ejemplo, a algunos se les quitaban sus ojos, a otros se les cortaban sus piernas y manos e incluso sus cabezas. A algunos se les cortaban la nariz y las orejas. A algunos se les sacaba el corazón. A otros se les quemaban sus cuerpos con fuego. Y a otros se les vertía agua hirviendo dentro de sus cuerpos. De estas diversas maneras, el castigo era aplicado a diferentes personas. Las manos, piernas, corazones y riñones que habían sido diseccionados se apilaban en una montaña. Un lago de sangre se extendía por millas y millas. Zorros, perros, buitres, cuervos y otros animales de carroña se juntaban alrededor para comer carne fresca. El hedor de cuerpos podridos penetraba todo el área. Existía un leve sentido del miedo, al igual que en la tierra del Señor de la Muerte. Cuando Sudana vio esto, pensó: he venido hasta acá para estudiar y practicar las acciones del Bodhisattva. Vine aquí buscando a un maestro espiritual,
Pero parece que este rey Anala no posee ni una sola virtud. Es temible e iracundo y únicamente se dedica a tomar vidas ajenas. ¿Cómo puedo recibir el entrenamiento del bodhisattva de él? ¿Sus objetos de compasión? ¿Todos estos seres que están sufriendo? ¿Qué clase de karma negativo han creado para experimentar tal sufrimiento? Mientras pensaba en esto, escuchó una voz del espacio que le decía: «Oh, hijo de noble familia, no dudes. El maestro espiritual no te mostrará el camino erróneo. Acepta que las acciones hábiles nacidas de la sabiduría primordial de un bodhisattva son inconcebibles y no pueden ser medidas. Estas poseen gran poder y habilidad en los caminos sabios de cómo domar al ser sensible. Solo acércate a él y pregúntale por el entrenamiento del bodhisattva». Así escuchó la voz. El bodhisattva Sudana entonces se dirigió al rey Anala, hizo postraciones a los pies del rey y le pidió todos los entrenamientos del bodhisattva. El rey Anala se levantó de su trono de leones, tomó la mano derecha de Sudana y dijo: «Vamos a otro lugar», llevándose a Sudana con él. Este otro lugar era vasto, rodeado de 7 cercos hechos de preciosas joyas. Había cientos y miles de palacios construidos con preciosas joyas y adornados de parasoles, estandartes, doseles y muchas otras joyas preciosas. En cada uno de estos palacios había un trono real de leones hecho de preciosas joyas que conferían deseos. Una luz irradiaba en todas las direcciones. Allí el rey estaba rodeado de 10 millones de reinas, bellas y dignas, hábiles en el arte del baile, etc. El rey Anala entonces se sentó en su trono y mirando a Sudana le dijo: «Oh tú, hijo de noble familia, ¿has visto alguna vez condiciones de semejante esplendor y bellos cuerpos, perfectos alrededores, perfectos séquitos y palacios, relacionados con creadores de karmas negativos? Asegúrate que manifiesten todas las excelentes acciones de un bodhisattva, con el objeto de domar a todos aquellos seres que toman vidas o roban, así como aquellos que conducen vidas sexuales erróneas o que mienten, crean cizaña o usan palabras duras, todos aquellos que siguen actos no virtuosos. Yo, con el objeto de conducirlos en el sendero de la perfección, es que me manifiesto como estos guardianes iracundos, y como aquellas personas que mato, lo hago a través de mi gran compasión. Aquellos que mato son mi propia manifestación. Yo despliego estas diferentes personas, creando variados karmas negativos, y luego castigándoles cortando sus cuerpos en muchos pedazos y diseccionando miembros, corazones y cabezas. Yo les muestro todos estos tipos de sufrimiento para que lo experimenten, y cuando lo hago la gente en mi país no se involucra en actos no virtuosos. Es a través de este método que yo estimulo a la gente a no involucrarse en ninguna de las acciones deplorables para demostrarles el camino hacia las 10 virtudes. Hago este esfuerzo para terminar con el sufrimiento de la gente de mi país y para establecerlos en el sendero que conduce al estado de la omnisciencia. Yo no he causado ni el más mínimo sufrimiento al más pequeño de los insectos en el reino de los animales. Así entonces, ¿cómo es que podría ocasionar tal sufrimiento a la gente de mi país? Esto no lo haría ni en mis sueños. ¿Cómo podría hacerlo entonces intencionalmente? Yo he alcanzado la paciencia del Dharma de lo consumado y del estado del no nacido. He realizado todo en el samsara como parte del sendero y veo los fenómenos del sendero como ilusión. Y así continuó hablando. Cuando el rey Anala habló, Sudana confió en aquel bodhisattva de quien recibió muchas supremas enseñanzas sobre las cualidades y las acciones de un bodhisattva. Fin de la historia. El rey de Aldana. Gracias por escuchar.